¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en nuestro programa Números y Conceptos. Le damos la más bien y cordial bienvenida a todo el teleauditorio, a todos los radioescuchas, a todos los que nos están sintonizando en nuestras redes sociales y en especial a todo el territorio tabasqueño. Pues nos da gusto saludar a mis compañeros. Marta, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Bienvenida, Octavio, ¿cómo estamos? Buenos días. Y tenemos también pues un invitado de lujo ya de esta casa, ya lo consideramos Uchimán, porque ha apoyado mucho, pero muchísimo al conocimiento en materia financiera y también a nuestra parte académica, no solamente a los estudiantes, al ingeniero Roberto de Jesús Hernández Palmeros, representante de Conducep. Pero es importante también conocer todo el panorama. Marta, ¿qué tenemos precisamente al respecto de Conducep? Claro que sí, que es la Conducef, ¿no? Vamos a ver el siguiente video. ¿Conduqué? La Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Su labor es defender tus derechos, asesorarte y promover la educación financiera. Si quieres contratar, utilizar o requieres algún producto o servicio financiero de bancos, afores, casas de bolsa, aseguradoras, entre otros, como tarjetas de crédito, un seguro para tu auto, un préstamo para iniciar un negocio o tengas alguna duda con tu cuenta individual de tu Afore, te podemos ayudar y asesorar. En caso de que al usar algún producto o servicio financiero te enfrentes a algún conflicto, te damos información sobre cómo proceder y cuándo es necesario iniciar un reclamo contra la institución que no respetó tus derechos. Primero, buscamos conciliar entre ambas partes, protegiendo en todo momento tus derechos, e incluso podemos llegar a defender tu caso ante un tribunal. Recuerda que todos nuestros servicios son gratuitos. Y bien, estaremos viendo qué trámites se realizan en la Conducef. Recuerden que pueden enviar sus preguntas o comentarios comunicándose al celular en estudio 9932 19 19 51. No dejen de seguirnos en la señal de radio 96.1 FM, igual a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local, o a través de nuestras redes sociales, TV UJAT, en Facebook y YouTube. Y me voy a permitir leer de nuestro invitado especial, el ingeniero Roberto de Jesús Hernández Palmeros. Es ingeniero industrial por la Universidad Autónoma de Chapingo. Además, especialista en análisis de riesgo financiero por la Escuela Comercial y Bancaria y en formulación y evaluación de proyectos de inversión por el Banco de México, FIRA. Por lo que se están percatando el teleauditorio y los radioescuchas de la calidad de hoy de nuestro invitado, del conocimiento, porque lo está diciendo y estamos escuchando su currículo. Tiene una amplia experiencia en el sector financiero, donde laboró en instituciones como Banco de México, FIRA, Banca Serfín, Sociedad Nacional de Crédito, hoy Banco Santander, Banco Internacional, Sociedad Nacional de Crédito, hoy Banco HSBC, y ha sido director y asesor de algunas financieras privadas. Su amplia experiencia en el sector financiero lo ha llevado a ser parte de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducep, y además fungiendo actualmente como titular de la Unidad de Atención a Usuarios en Tabasco, donde se ha conjugado su expertise en el ámbito financiero con el conocimiento y práctica de los integrantes de esta comisión para lograr una óptima atención de los usuarios. Ha impartido varias conferencias, entre las que se encuentran temas de crédito, de análisis financiero, de fideicomisos y de educación financiera. Pues, estimado
Roberto, a quien tengo ya el gusto de conocer, y bienvenido a tu casa, a tu familia, Juchimán. Nos da gusto que estés aquí y que el auditorio pues se percate que a quien tenemos de invitado hoy no es un improvisado, tiene una amplia experiencia, porque el hecho de que egreses de una universidad tan importante que fue Chapingo, que formó muy buenos profesionistas, puedo decirlo porque me consta, yo tengo un muy buen amigo, también egresado, dos egresados de Chapingo, y no, la verdad que se forman, ahí sí se formaban, ¿verdad? Ahí era ser, o eras un profesionista. Y luego, bueno, qué decir de la banca, lo que es el Banco de México, lo que es HSBC y Serfín, hoy Santander, pero también el FIRA. Entonces, pues no dudo que después de tu paso por Conducef, que esperemos que continúes, pero si no, realmente, bueno, esta universidad te da las puertas abiertas, las tienes porque pues hay mucho material. Y vamos a entrar pues por lo general, hay muchos usuarios financieros, nos incluimos todos los que estamos aquí hoy en este estudio, que además, pues permítanme presumirles, hoy un piso majestuoso, se remozó este piso, ahora sí es de mucha calidad, de importancia, como debe ser nuestra TV UJAT. Y regresando al tema, entonces hay gente que ni sabe qué hacer cuando tiene una situación financiera. ¿Qué es Conducef? Okay. Pues muchas gracias, buenos días, primero que nada, buenos días al auditorio. Gracias por la presentación, la verdad que me acabas de elevar al cielo. y bueno, solamente a lo mejor hacer una aclaración, la Universidad Autónoma Chapingo continúa operando y continúa siendo profesionistas bueno. en el tema de agronomía. Sí, entonces ha crecido inclusive, ha crecido muchísimo la universidad, pero bueno, ese no es el tema. ¿Supiste que, pero de todos vale la pena que lo conozca el auditorio, supiste que aquí tuvimos en el municipio de Cárdenas, pues la Universidad de Chapingo, o sea, aquí estuvo años, aquí estuvo años. El CESAT, ajá, que fue también una institución de educación superior, también dedicada a la agronomía, pero no dependía de Chapingo. Sin embargo, actualmente aquí en Puyacatengo se hay una unidad de la Universidad Autónoma Chapingo, especializada en temas tropicales, en agricultura y en ganadería tropical. Y así como esta que existe aquí en Teapa, hay en Durango, hay en Yucatán, hay en varios lugares, ¿no? Bueno. La universidad ha crecido, se ha ido especializando precisamente en las zonas, en cada uno de las redes agropecuarias de cada zona, pues para tratar de sacar profesionales mejor preparados, ¿no? Perfecto. Y entonces, entrando ahora sí en materia, Conducef. Ok, Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por sus siglas Conducef. La Conducef tiene dos grandes actividades principales. La primera, que yo considero la más importante, es promover la educación financiera. Conducef es la institución más importante a nivel nacional, recordemos que dependemos del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda, encargada de promover la educación financiera, y se hace todos los días. Tenemos un evento anual que es la Semana Nacional de Educación Financiera, que ya prácticamente son 2 semanas, acaba de pasar ahorita hace unos días, ¿sí? Donde se llevan a cabo muchos eventos presenciales y muchos eventos en línea. ¿Sí? Y la segunda gran actividad que realiza la Conducef es precisamente la de proteger y defender a los usuarios de servicios financieros ante instituciones financieras cuando existe algún conflicto. Mencionabas ya por ahí, o mencionaba el video que vimos, ante bancos, ante aseguradoras, ante afores, ante afianzadoras, ante sofomes, ¿sí? Cuando existe algún conflicto. ¿Cuándo existe algún conflicto? El conflicto se da cuando el usuario
¿Ha sufrido alguna afectación patrimonial? Porque recordemos que si hablamos de finanzas, hablamos de dinero. Claro. ¿Ha sufrido alguna afectación patrimonial? Y entonces hace una reclamación directamente a su institución, sea banco, sea seguros, etcétera. Y si el banco o esa institución no le responde favorablemente o no le responde, es cuando ya existe un conflicto y entonces el usuario podrá venir a la Conducef, donde con todo gusto lo apoyaremos a tramitar esas quejas que tiene en contra de esa institución. Nuestro proceso básicamente parte de una asesoría. El usuario que ya tuvo ese conflicto, esa controversia, puede acudir a nosotros de manera presencial. Les recuerdo, estamos ubicados en Sandino número 741, en la colonia 1 de Mayo, en horario de 8:30 a 4 de la tarde, o bien puede acudir a nosotros de manera remota, a través de nuestra página, donde hay un chat de asesoría. Pero bueno, partimos de una asesoría, el usuario acude a nosotros, nos plantea lo que le está sucediendo, el problema que trae con la institución, y nosotros le asesoramos primeramente de cómo puede presentar una queja o una reclamación contra esa institución financiera. Sí, tiene que armar una serie de documentos, o tiene que, digamos que un pequeño expediente que incluye una serie de documentos entre los que debe haber, una carta de reclamación, donde debe incluir exactamente lo que está reclamando. Sí, muchas veces nos llegan hasta unas reclamaciones donde dicen, es que hubo unos cargos en mi cuenta y no los reconozco y solicito que el banco me los devuelva. Sí, pero ¿cuáles son esos cargos, no? ¿Cuándo fueron? ¿Por qué concepto? ¿Por qué montos? Entonces me lo tiene que decir en su carta de reclamación. Y además debe de venir un documento que es muy importante, que es un estado de cuenta o un listado de movimientos que le emite su banco, vamos a generalizar de esta manera, que le emite su banco, donde vengan precisamente los movimientos que él no está reconociendo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros demos trámite a esa reclamación ante la institución financiera, no nos contesten y nos digan, oye, pues es que no me estás diciendo nada, no te puedo responder nada, ¿no? Y entonces, recapitulando, Sí, ya estuve en el banco por unos cargos, estuve actuando, interactuando, haciéndome reclamación al banco. Y el banco al final, pues me puede o no contestar, que eso es lo que sucede en muchos casos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues ya me siento sin respuesta, lógico, voy con ustedes o en el chat, que es también una ventaja hoy que no se tenía, y con mis propias palabras, o sea, no necesito saber tanto de redacción, porque puedo ser un usuario con dificultades, o sea, de redacción, que no sé explayarme bien, pero comento que me pasó, que cargos no lo reconozco. Es correcto. Entonces ya estoy con ustedes. Es correcto, ya llega con nosotros. Tenemos básicamente dos medios de atención. Sí. Presencial, que el usuario vaya a nuestras oficinas y ahí hagamos el proceso, o bien remota. Antes de la pandemia, todas las atenciones que daba Conducef eran de manera presencial. No teníamos, bueno, casi todas, digamos que un 98% de la atención era presencial. Muy poquitos asuntos los veíamos a través de internet o de medios remotos. Cuando llega la pandemia, Conducef tuvo que desarrollar muy rápidamente medios remotos de atención. Sí. Y entonces se creó dentro de nuestra página de la Conducef el portal de queja electrónica, a través del cual también los usuarios pueden presentar su queja. Es un portal muy amigable, donde el usuario va metiendo su información principal. Obviamente antes nos tiene que autorizar el uso de su información. Sí, correcto. Sí, hay un aviso de privacidad. ¿Por qué? Porque la información que él nos otorga a nosotros la compartimos a su vez con la institución financiera, entonces nos debe de autorizar mediante una firma del aviso de privacidad. ¿Y qué resultado comparando, no? Bueno, en la pandemia que pasó en la universidad, también aquí, y todo el mundo ahora trabaja más a distancia en muchos casos, o ya conversamos, tenemos plática en línea con muchas partes del país y del mundo, ¿no? Sí, claro. Ya nos estamos acostumbrando a eso.
¿Pero ha sido efectiva la comunicación en línea? Sí, claro. En primer lugar, pues para poder atender lo que no podíamos atender durante pandemia, Qué ¿no? interesante. Y actualmente se sigue utilizando menos que lo que es la atención presencial. Pues vamos a continuar, tenemos que ir a una pausa. Estamos con Roberto, representante de Conducef, y en un momento continuamos. No se vayan. Bien, nuevamente estamos en Números y Conceptos. Estamos con nuestro invitado, el ingeniero Roberto, representante de Conducef, aquí en el estado de Tabasco. Y no se olviden que nos pueden enviar sus preguntas o comentarios comunicándose al celular aquí de nuestro estudio, el 9932 19 y por supuesto escucharnos en el 96.1 de FM o a través del canal 35.1 de televisión abierta o el 35 del sistema de cable local o a través de nuestras redes sociales de la UJAT en Facebook y YouTube. Y estábamos aquí cuando tuvimos que ir al bloque, pero a la pausa, Roberto, y nos decías de esta buena ventaja hoy que se tiene también de comunicarse en línea, no solamente ir de manera presencial, porque pensamos en muchos casos que ir de manera presencial es más efectivo. ¿Cuál sería la diferencia entre yo quiero ir a ver al ingeniero Roberto? Eso de que me estén chateando, y qué tal si nunca dijéramos como hablamos aquí, no me pelan. Ok, bueno, realmente la presentación de una reclamación de manera presencial o de manera remota a través de nuestro portal de queja electrónica, el proceso es el mismo. Le damos la misma atención, con la misma velocidad, con la misma rapidez que debemos y que la ley nos permite. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues en el gusto del usuario, ¿no? Hay usuarios que prefieren ir a estar frente a frente con alguien que los asesore, que les ayude, y hay usuarios ya tan acostumbrados al manejo de redes, de internet, etcétera. Oye, Roberto, que ahí se les te hace más fácil. interrumpo, pero ustedes no son como la banca, es decir, que aunque estamos en el banco, a ver, permítame, y ahí nos siente, bueno, entonces dice uno, ¿para qué tengo al ejecutivo? Pen. Está usted hablando, si sabe la extensión, y al 1, al 2, al 3, del 3, luego al no sé qué, y terminas, hasta te pone nervioso porque no sabe ni qué decirle, porque tú no eres el experto interno del banco. Yo voy a ver mi asunto, así nos pasa en Conducef. No, ahí la atención la damos personalizada. Sí, cuando recibimos, bueno, primero les comentaba, asesoramos al usuario, y ya cuando el usuario tiene su queja perfectamente definida, escrita y con los elementos de apoyo, pues acude con nosotros y se la recibimos y en el momento le damos el trámite. ¿Sí? Antes recibíamos esa queja, digamos que la guardábamos y al final del día le dábamos el proceso. Ahora no. Ahora recibimos la queja, la recibo personalmente yo, ¿sí? Yo la reviso, que esté completa, que tenga todos los elementos necesarios, y entonces la turno a alguno de mis asesores. De inmediato digitalizamos esa documentación y estamos enviando a la institución. Entonces pasa directamente contigo y tú entonces ya
de alguna manera estás conociendo el caso del usuario Así es. y pasa con nosotros, vamos a decir. El usuario no pasa personalmente conmigo, Ajá. pero la queja sí me llega a mí en primera Que eso instancia. es importante, que, Así es. que tú conozcas las quejas que hay. Es correcto. Yo reviso si está todo completo, le damos el trámite, como les comentaba, y si no, yo salgo y platico con el usuario. Ajá. Señor, mire, veo una deficiencia en su escrito, corríjalo usted de esta manera, o me falta que me anexe tal documento, o mire, su credencial de lector que me está anexando aquí no es tan clara, necesito una copia más legible. Sí. ¿Sí? De tal manera que cuando le demos trámite a la queja hacia la institución, yo no tenga ningún pero por qué rechazármela. Le diga, oye, es que la identificación no se ve bien, oye, que no anexaste el estado de cuenta, oye, que no me aclara los cargos que está reclamando, ¿no? Entonces, procuramos que todo vaya perfectamente bien para que la institución la reciba y le dé la atención. Sí, este primer proceso le llamamos gestión electrónica. Ujú. Es un proceso amigable con las instituciones. Sí, yo le mando la queja vía internet, pero ya le llega a través de la Conducef. Sí, Ok. recordemos que la Conducef es una institución que se pone del lado del usuario, obviamente sin coartar los derechos de las instituciones. Entonces, ya cuando una institución recibe una queja o una reclamación a través de la Conducef, Sí. entonces ya empiezan a funcionar las leyes, ¿no? Los periodos, los términos. La institución está obligadamente, A tiene que contestar. contestar. Así es. Digamos que favorable o desfavorable al usuario, pero tiene que contestar. No me puede decir, oye, es que ya lo estoy viendo, ¿no? Ya lo estoy viendo, aguántame. No, hay términos legales para que la institución pueda respondernos. Y en este primer proceso, en esta primera gestión electrónica, son 20 días hábiles. Sí, les repito, le damos trámite a la queja el día que la recibimos y a Sí. partir de ahí la institución tiene hasta 20 días hábiles para respondernos. Normalmente nos responden antes. ¿Sí? Recibimos igual de manera electrónica la respuesta, la revisamos, si es favorable al usuario, si sabes qué, sí, es favorable, notamos tal deficiencia, ya con tal fecha le hemos abonado al usuario los cargos que reclamó, entonces cerramos el asunto y ahí termina. Pero también me puede decir, ¿sabes qué? No es favorable porque el usuario o porque los cargos que el usuario está reclamando se hicieron con el uso del plástico, con el uso del número confidencial, con el uso de contraseñas, con el uso de la información confidencial que solo el usuario debe conocer. Y entonces ahí nos rechazan en primera instancia esa queja. Aquí es muy importante aconsejar a los usuarios que no compartan su información confidencial con nadie. ¿Sí? El uso de una tarjeta, de un plástico, una tarjeta de débito, de las contraseñas para una banca móvil, para una banca deben ser personales e intransferibles. ¿Sí? Nos hemos percatado que muchos daños patrimoniales que recibe un usuario por este tipo de situaciones son realizados por personas muy cercanas a ellos que tuvieron acceso a esa información confidencial. Entonces Claro. es muy importante resguardarla, cuidarla muy bien, ¿no? Ahora sí que no se la cuentes ni a quien más confianza le tengas, ¿no? Esa información es personal e intransferible. Y cuando el usuario llega a transferirla, llega a compartirla, es cuando viene la respuesta no favorable. El usuario compartió su información, él abrió la puerta de su cuenta a alguien. Sí, vamos a suponer que se la dimos al asistente, al chofer, si se tiene, y entonces él, pues es él, ahora ya hay otra persona que está implicada en el tema de que ¿por qué me vaciaron la cuenta? Pues sí, tú la compartiste, Es ¿no? correcto, ¿no? Así es, así es. Entonces, bueno, ese sería un consejo inicial, digamos, para nuestros usuarios, ¿no? No compartir la información confidencial por ningún medio, ni a través de correos, de mensajes, de redes sociales, de manera personal. No compartirla. Ahora, retomando Conducef, la efectividad que pudiéramos entender para que todos los que nos están viendo y escuchando
pues aprovechen a la CONDUCEF. Es decir, ustedes hacen son el medio entre el usuario y, por ejemplo, la banca. Pues también ya hablamos de las compañías aseguradoras, que también son, es que ahora sí, no leíste aquí las letras chiquititas o la forma como hicieron también el contrato, o vicios que no te reconocen un siniestro, pero en el caso de la banca, hablando de este estado de Tabasco, en proporción, por ejemplo, del 1 al 10, llegan 10 usuarios, ¿cuántos salen en cierto modo resueltos? Porque a veces no es el 100%. Es correcto. Tenemos un índice de favorabilidad a nivel nacional más o menos de un 44%. Nuestra meta para este año es llegar al 50, al 52%. Ahí nosotros nos medimos cada mes, claro. Sí, y obviamente de manera general también. Hay meses que le hemos llegado al 50, hay meses que nos quedamos en 38, pero el promedio estatal y nacional es del 44%. Ahora, repito, nuestra meta para este año es llegar al 50%. Normalmente los asuntos que no podemos resolver favorablemente son los que les comentaba. Es cuando el usuario puso en riesgo su información confidencial. Pero ¿se los tiene que comprobar el banco? ¿Cómo es que llegan a esa conclusión? Sí, obviamente los tres causas que más número de reclamaciones recibimos son cargos no reconocidos, tarjetas de débito, compras no reconocidas en tarjetas de crédito y transferencias electrónicas no reconocidas. Si nos damos cuenta, todo es vía electrónica. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que los sistemas de los bancos registran todas esas operaciones. Entonces saben a qué hora entró la tarjeta, al cajero, digámoslo así, o al comercio, cómo se tecleó el número confidencial, ¿sí? O sea, tienen todos los pormenores de las operaciones. Y repito, ¿y quién conoce el número confidencial de mi plástico, de mi tarjeta de crédito? Sino yo mismo. Y si yo se lo compartí a alguien, bueno, estoy abriendo, es como abrirle la puerta de nuestra casa a un ladrón, ¿sí? Pásale, le abro la puerta y yo me salgo para que él entre y haga lo que él quiera, ¿no? Claro. Eso pasa cuando compartimos la información confidencial. Es difícil, o sea, Marta está comentando que está interesante. Bueno, oye, ¿y cómo comprueba la banca? Pero normalmente ese rastreo que tienen lo electrónico, o hasta si fueron al cajero, se nota que la persona traía el plástico. Resulta que no era un delincuente, sino era alguien de confianza, y después de ahí se vuelve un problema. Pero si el rastreo, yo he conocido casos, o sea, de mis clientes, que resultó que pues, la reclamación no fructificó porque hubo ese exceso de confianza hacia X personal. Es correcto. Ahora, este es un rastreo electrónico que hace la institución, ¿sí? Después de la gestión electrónica que les comentaba hace un rato, si no es favorable al usuario, podemos ir a una audiencia de conciliación, donde ya ponemos al usuario de frente a un representante de la institución para que puedan dialogar, para que puedan tratar de llegar a una negociación, ¿sí? Muchas veces no logramos que esa negociación sea al 100%. Es decir, muchas veces el usuario reclama 100 y la institución dice, bueno, mira, es que tú comprometiste, pero bueno, te vamos a dar por única ocasión el 30, el 50, el 60, el 70, el 80. Y ahí dependerá del usuario si toma esa propuesta o no la toma. Si el usuario la toma, bueno, en esa audiencia de conciliación cerramos el asunto. ¿Por qué? Porque al tomar esa propuesta, el usuario ya no podría ir más allá con la institución, ¿sí? Obviamente se firma una serie de documentos donde él ya aceptó la propuesta y ya no podrá irse a una instancia judicial superior para demandar a la institución. Ahora, Octavio, a ti
que tú eres perito contable, ¿no? Y un caso así que se te presentara, ¿a ti te serviría el aprovechar a Conducef que primero caminara el asunto para tener más elementos y hacerlo? ¿O dónde encuentras el No, pues yo creo beneficio que de Conducef? esta comisión sí pues sí tiene, en la realidad ha dado una cierta ayuda, un cierto apoyo en este caso a la parte a la ciudadanía. Y yo quisiera regresar un tantito en esta parte cuando dice, bueno, la Conducef también entre una de sus partes es la parte de la educación financiera. Y la educación financiera para que constituya una cultura financiera. Sin embargo, yo veo que las dificultades, diríamos, en temas catastróficos financieramente, son originados por modelos de negocios de las instituciones financieras que son aprobadas, en su momento que fueron aprobadas por las autoridades que son las que califican esos modelos. Veamos, si yo contrato un hipotecario y entonces luego me hacen 2 etapas y de pronto cuando voy a pagar, en lugar que disminuya mi crédito, al final de cuentas llevo 15, 20 años pagando, voy a reclamar, y como lo que hace son contratos de adhesión, porque el que hace los contratos es la institución, tú nada más te adhieres a ellos. Y entonces prácticamente, ¿qué podrías pelear en Conducef si el contrato lo establece? Ahí tendrías que ir necesariamente al juicio. A eso me refería del Pero perito. el problema de ahí es que en este caso no solamente estaríamos jugando abajo, porque el tema principal fue autorizado el modelo arriba. En el caso de los seguros de gastos médicos mayores tenemos esa problemática. De pronto tenemos, tenemos en el caso de la problemática en los gastos médicos mayores, en que ahí hay un problema de origen, igual como un fruto de árbol envenenado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se hace el contrato y se protege el concepto, pero sale que el concepto que se protege, por ejemplo, de honorarios médicos es un 30%, ¿no? Y entonces ahí está escondido el documento, en letra pequeña, o tú no conoces. Vamos a regresar después de una pausa con ustedes. Está interesante, por eso hablaba. O sea, cómo interactúa Conducef en un asunto como este que está interesante y que lo conozca nuestro auditorio. Regresamos. Gracias. Nuevamente estamos en Números y Conceptos. Pueden enviar sus preguntas o comentarios comunicándose al celular del estudio 99 32 19 19 51, o también nos pueden escuchar en 96.1 FM e igual a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local, o a través de las redes sociales de TV OJAT, Facebook o YouTube. Pues, estimado Octavio y Roberto, está interesante, Marta, y resulta que estamos viendo también el problema, y para que lo entiendan los radioescuchas. Entonces, planteabas el ejemplo de gastos médicos mayores. Digamos como un tema, ¿no? El gasto médicos mayores, que de pronto la cobertura, diríamos, honorarios médicos del 30%. Luego de ahí, cuando presentas en este caso la reclamación, no más que la reclamación, agarras tus gastos y se lo presentas en este caso a la aseguradora y dice, a ver, de los gastos de honorarios te quita el 30%. No hubo hospitalización, te quita el 30%, y de ahí te quita el deducible y te quita el coaseguro. Y más o menos te viene dando como el 18%. Tú dices, oye, y si eso lo llevas a Conducef, seguramente no vas a prosperar porque el contrato lo establece. Y ahí lo que yo veo es decir, hasta el paciente lo que ya salió
del problema médico, pero ahora le va a dar una úlcera por lo menos porque va a pagar. Sí, pero fíjate que ese tema yo lo vi en el que lo contrató el Guatap Tabasco. Ajá. Contrata, él es en este caso el contratante con la aseguradora y el profesor es el beneficiario. Sí. Pero yo no sé de qué beneficio tiene. El único beneficiario fue la aseguradora que ganó un montón de lana. Efectivamente. Y ahí hay en el fondo, ahí hay una desventaja para el beneficiario. Realmente esa es una parte, y como estaba platicando aquí el ingeniero Roberto, con respecto a la educación financiera, porque aquí lo que se trata es precisamente, ellos dentro de una de sus etapas que se me hace fundamental, Qué relevante. es la educación financiera para que se convierta en cultura. Y en este momento, pues, de lo contrario, seguiremos siempre peleando con la institución financiera que me hiciste un cargo y no lo reconozco. Esa es una. Porque, a ver, yo quiero ver en esta parte de que si yo voy a hacer un pago y utilizo mi plástico, entonces sucede que yo agarro y le pongo mi NIP. Bueno, pues la otra vez me sucedió eso. Yo esa tarjeta nunca la utilizo. Y ya me dijeron cómo es. Dicen que las cámaras, no le di a un familiar ni a un amigo, etcétera. Sino quien tiene la cámara en la el plaza. que tiene la cámara, a la hora que tú estás anotando, le enfoca tanto que se da cuenta de lo que estás anotando. Y yo creo que allí también tiene que asumir una responsabilidad del banco, porque él es el que crea esa infraestructura. Yo no se lo di ni a mi tía ni a Juanita, yo fui a pagar, pero como ellos ponen, y claro que ahí ven la contraseña. Y esa parte de ahí, dirían, ¿cómo? Pues ahí entra la conducción, pero ahí en este caso el usuario que cuando está utilizando el plástico, ya sabemos que hay una comisión donde le está cayendo una lana a la banca. A la institución. Entonces tiene que asumir una responsabilidad, pero desde abajo, desde antes, porque de lo contrario únicamente cuando vamos con Conducef, ya el acto se dio y entonces ahí estamos en el dime y el direte. Tiene que haber previamente a eso. Y peor, Octavio, disculpa, nada más para ahondar en el tema. Resulta que ahora las instituciones bancarias, y ustedes lo conocen, dicen, no te preocupes, cuentaviente, de 15,000 pesos te tengo asegurado el dinero por si lo pierdes. Pero si tienes más en tu cuenta, aquí te tengo el seguro. Entonces ahora resulta que aparte de que le pagas comisión y todo, resulta que ahora mantienes el dinero que ni lo tienes y lo tiene la banca hasta que dispones de él, lo tiene asegurado, es decir, otro negocio. Marta, Sí, ibas a comentar. un seguro para cuidar tu dinero. No, sí, o por ejemplo, cuando igual le da una persona su tarjeta al cajero, al de ventanilla, ¿no? Igual ellos pueden extraer tus datos, más que nada, ¿no? Igual. Es correcto. Y ahí, ¿no? Roberto, de este tema que estamos comentando, bueno, pues el tiempo se va, si nos damos cuenta, hay mucho tema para hablar. También qué bueno que ustedes estén coadyuvando a la universidad y a todas las instituciones de educación superior, porque tiene que haber una cultura financiera, como estaba comentando Octavio, porque bueno, en el futuro, ejemplo, los contadores pues, van a asesorar a empresas o van a trabajar en empresas, hasta en gobierno, y tienen que tener cultura financiera. Pero Octavio comentaba, en el caso de Conducef, pues la parte que sentimos que le falta, los que nos dedicamos a la práctica externa, le falta ese detalle, que tuviera más fuerza legal, que permitiera que la Conducef también sancionara, porque el Ejecutivo con el que concilian, escuchábamos lo que decías, bueno, tiene un límite nada más de negociación, o ya le dijeron qué tiene que decir y hasta ahí se queda. Recordemos que en la antigüedad, no hace mucho,
pero bueno, me acuerdo mi padre, que en paz descanse, pues era gerente de Vital, y entonces él decidía, o sea, aquí se decidía hasta ciertos montos de préstamos, ya de mayor cuantía, sí pasaban a la regional o si no a nivel nacional, pero aquí ahora es distinto. El ejecutivo que vemos en el banco prácticamente no, y contrario, sin decirnos agua va, bloquean la tarjeta, ya ni siquiera para recibir un depósito, porque está por alguna razón boletinada, por sospecha, por lo que sea. Entonces, esa parte que le falta a Conducef, que también de todos modos suena interesante, que ya de 10, 4 ya están recibiendo atención y la meta es llegar a la mitad. Bueno, está avanzando, quiere decir que la Conducef, pero nosotros que hemos estado metidos en esto nos damos cuenta que pudiera ser un muy buen elemento que tuviera mayor fuerza, ¿no? Fíjate que en Conducef somos una institución que resuelve este tipo de situaciones de manera administrativa. Ajá. No tenemos dientes, digámoslo así, para morder a las instituciones. Sí, creo que antes, hace años, los tuvo, ahora no, ahora todos lo hacemos de manera administrativa y efectivamente no podemos llegar a obligar a una institución a que haga una devolución de un cargo, a que pague un siniestro de un seguro, etcétera. Sí. Porque nuestra ley no lo contempla ahora. Precisamente para eso, pues existen las otras leyes, ¿no? Y en donde el usuario, para llegar a que haya una orden contra la institución para que haga la devolución o el pago, etcétera, tendrá que llegar a un proceso judicial. Sí, normalmente los asuntos que no resolvemos en Conducef, en una audiencia de conciliación, que es nuestro segundo proceso, se dejan a salvo los derechos del usuario, donde puede acudir a una instancia superior, hablamos a una instancia civil, mercantil, a presentar una denuncia. Tenemos un servicio que es la Defensoría Legal Gratuita, donde se otorga a ciertos usuarios que al realizar un análisis socioeconómico tienen bajos ingresos y reciben asesoría de manera gratuita, como lo menciono, ¿no? Claro. Y los usuarios que reciben la asesoría legal gratuita por parte de la Conducef tienen casi el 100% de seguridad de que van a resolver favorablemente el asunto. Qué bueno. ¿Sí? Andamos en el 99, más o menos, ¿no? Oye, entonces ya la estadística se invierte. Así es. 9 de 10, o sea, es bueno. Correcto, ¿no? Aquí el tema es que los usuarios decidan a llegar hasta ese proceso. Sí. ¿No? Por eso es que les comentaba hace rato, a veces en las audiencias de conciliación hay alguna propuesta para el usuario. ¿Por qué? Porque la institución no quiere llegar hasta allá. Y digo, pues pudiera ser conveniente para ambas partes, ¿no? Para la institución porque ya resuelve un asunto que no le cuesta el 100%, digámoslo así, y para el usuario porque está resolviendo también de una manera rápida, claro, sin tener que expresar un proceso legal, un proceso judicial que puede llevarse que además muchos meses, le costaría el abogado. Y que además le costaría el abogado si no recibe la defensoría legal gratuita de la Conducef, que repito, no se le puede dar a todos los usuarios. ¿Cómo lo determinan? O sea, disculpa mi ignorancia, pero llego, entonces de acuerdo a cómo me vean, o cómo, pero si llego así como ando ahorita, de saco y todo, no, tiene dinero, ¿no? ¿Cómo? Se realiza una solicitud, ¿sí? Se adjuntan cierta documentación que turnamos a nuestras áreas centrales que se encargan de hacer ese análisis y entonces ellos, ¿sabes qué? Sí, a este usuario le damos defensoría legal gratuita, la va a atender el abogado fulano de tal. Normalmente esa atención es remota también, no tenemos abogados aquí en Tabasco. Normalmente los atiende un abogado de Veracruz, pero fabuloso, o un abogado de Mérida, o incluso de cualquier estado de la República, pero les repito, la favorabilidad llegamos
casi al 100%. Lo Por difícil, ejemplo, perdón, lo sí. difícil sería ser el candidato, ¿no? Para eso. Es Oye, correcto. fíjate que yo preguntaría que, dice que en este caso la Conducef desafortunadamente no tiene dientes, ¿no? Ujú. Sin embargo, un elemento poderoso para la sociedad, el escrutinio público. Es decir, no tienes dientes desde la perspectiva de hacer obligatorio en este caso. Yo me imagino que sí puede sancionar, o no sé si puede sancionar. Administrativamente. Administrativamente. A ver, pero da a conocer, la Conducef tiene en este caso esa facultad de dar a conocer al público cuáles son las instituciones que han sido, no estoy hablando de la Profeco, estoy de Conducef, qué instituciones son las que se le han reclamado más por esto y por esto. Porque al ser escrutinio público es una información importantísima, porque Definitivo. si tú me estás diciendo que la banca fulano de tal, ahí son los que tienen los mayores reclamos, no solamente que esté yo de manera... Claro. Son referencias. Claro. ¿Verdad? Claro. Sí, claro. Exacto. Sí, definitivamente. Bueno, les comentaba, Conducef no puede obligar, pero sí puede sancionar instituciones administrativamente que no cumplen con algo dentro del proceso que llevamos dentro de Conducef. Y obviamente llegan a ser sanciones por montos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, a la banca, es decir, A la banca. no contestaron, ustedes sí aplican la sanción Es correcto. vía administrativa. El apoderado no se presentó a la audiencia de conciliación, va a una sanción. Bueno, ahí entonces hay ventajas. Pero no les duele tanto una sanción económica a la banca Sí. como le duele que la Conducef le baje la calificación. Es que eso es ¿Sí? importante. Entonces, así como existe el buró de crédito Exacto. que califica a los usuarios de servicios financieros, existe también una especie de buró donde aparece la calificación de las instituciones financieras. ¿Sí? Pero no obstante, pues qué bueno que estén, pero por el otro lado está la banca terrible y donde sea hay módulos, hoy te mandan correos, todos están... Sí. Ven. Pues están haciendo Aquí su te voy a trabajo, resolver digamos, el ¿no? problema. Están haciendo su promoción. Pero la ¿no? banca sí, pues bueno, es un negocio, hay que Así es. reconocerlo. Perdón. Para eso Y se dedica. retomando. Esa calificación o ese buró financiero es público. Es público, está en la página de la Conducef. Efectivamente, ok. lo puede consultar cualquier usuario. Incluso tenemos en la página de la Conducef un hashtag que se llama Revisa, Compara, Decide. Si un usuario quiere tomar algún servicio financiero, entra ahí y dice, bueno, a ver, los bancos que tengo, estamos hablando de bancos en general, ¿no? Los bancos que tengo aquí cerca, pues es el banco A, el banco B y el banco Oye, C. pero no faltaría una especie, bueno, vamos a hacerle publicidad a TikTok, pero que ustedes estuvieran más metidos en eso porque Lo hay. no lo conocen. Vemos más la casa de los famosos en TikTok que Conducef. Sí. Entonces, esto que es muy importante porque el usuario o el futuro usuario no sabe qué va a hacer. Pues ya se nos fue el tiempo, Marta. ¿Algo Perdón, más? no, por último, creo que lo que sí, como usted comenta, le falta publicidad, porque me dio un tour el ingeniero en el sitio de la Conducef. Mucha información, muchísima. Es que eso es importante. Tenemos redes sociales. Vamos a trabajar aquí. Al rato me comunico con el director de la División de Ciencias Económicas Administrativas para que lo difundan. O sea, es muy importante y voy a platicarlo también con el rector porque es un servicio social. Es muy importante. Pues el tiempo se ha agotado. Qué lástima. Agradecemos Sí, al la ingeniero verdad. Roberto Jesús Hernández Palmero, representante de la Conducef. Qué lástima, la verdad que son temas muy importantes en este sentido porque, como decíamos, es la cultura financiera. Te agradecemos mucho tu presencia orden. en este programa. Esta es tu casa. Cuando me inviten aquí los Creo que Muchas podremos gracias. abrir la segunda edición, ¿no? Edición, así es. Te invitaremos. Pues muchas gracias a todos los que nos han visto y escuchado en nuestro programa Números y Conceptos. Y no se les olvide, la vida es bella.